Bienvenidos nuevamente a un nuevo espacio de reflexión que tenemos todos los días martes en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini. Yo soy pastor de dicha iglesia ubicada en San Juan, Argentina. Y el título de la reflexión del día de la fecha está en forma de pregunta y dice lo siguiente: ¿Dios no obliga a nadie? Y vamos a pasar a la lectura bíblica, la cual encontramos esta vez en el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo 21 al 22, que dice: el hombre de Cirene, llamado Simón, venía del campo y pasaba por allí. Era el papá de Alejandro y de Rufo. Los soldados lo obligaron a cargar la cruz de Jesús. Llevaron a Jesús a un sitio llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Este hombre, dicen los historiadores, que era un judío que pertenecía a la dispersión, que había salido de Israel y que vivía en otra nación y que año a año subía a Jerusalén para poder celebrar la Pascua. La Pascua era una celebración y era un acto recordatorio también. Celebraban la Pascua los judíos comiendo del cordero, de los panes sin levadura también, pero también era un acto recordatorio de lo que había sucedido cientos de años atrás, cuando ellos habían alcanzado su independencia, ya que ellos habían vivido en Egipto por más de 400 años y ya en el último tiempo habían comenzado a vivir en esclavitud. Habían comenzado con una buena estadía, ya que José los había llevado hasta esa nación. Pero después, con los años, se levantó un faraón que no conocía a José y los comenzó a oprimir. Pero mientras más los oprimía, más ellos se multiplicaban y se fortalecían. Entonces dice que el clamor de los judíos subió hacia Dios y Dios levantó un hombre llamado Moisés, el cual fue la herramienta de Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud a la cual estaban sometidos en Egipto. Ellos salieron de allí por mano poderosa, celebraron en la plaga número 10 la Pascua por primera vez, y eso representó su salida de Egipto con la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos de aquellas casas que no habían sido señaladas por la sangre de aquel cordero que había sido sacrificado y del cual ellos habían comido. Entonces todos los primogénitos de los egipcios, desde sus primeros hijos hasta los primogénitos de las bestias, de los animales, murieron en esa noche. Y eso significó la libertad de Israel saliendo de Egipto. Entonces ellos conmemoraban y recordaban este evento, que era lo que había venido a conmemorar y a recordar también Simón de Cirene. Sin embargo, esta Pascua iba a marcar un antes y un después en la vida de Simón de Cirene, ya que él subía a Jerusalén año a año por una obligación moral solamente, para cumplir un deber religioso que como nacional judío le correspondía y que él sentía que lo debía hacer así. Sin embargo, en esta Pascua, él encontró otro significado de la Pascua, ya que en ese momento que él había ido a celebrar la Pascua,
Dice la palabra de Dios que él venía del campo y pasaba por el lugar donde estaba Jesús, donde Jesús iba caminando con la cruz hacia el monte de la calavera, donde iba a ser crucificado. Y fue en ese momento cuando los soldados lo vieron y lo obligaron a cargar la cruz de Jesús. Lo obligaron a cargar esa cruz y a acompañar a Jesús hasta el monte de la calavera. Él allí iba a descubrir algo muy importante, que era el verdadero significado de la Pascua, lo que verdaderamente Dios nos quería enseñar con esta celebración de la Pascua. Y él se encontró con la muerte de un inocente, con la muerte de Jesús. Pero antes de esa muerte, él fue obligado a llevar la cruz de Jesús. Hay un pensamiento que existe en nosotros como creyentes, y es que Dios no obliga a nadie. Pensamos, y por años hemos pensado esto, que Dios no obliga a nadie en ningún momento, y que cada uno puede decidir qué hacer con su vida, y cada uno puede decidir cómo seguir a Jesús, que cada uno puede decidir cómo tener contacto con Dios, cómo relacionarse con Dios, que cada uno puede decidir, aún siendo ya creyente y miembro de la iglesia, los pasos a seguir. Y bajo este concepto de que Dios no obliga a nadie, muchas personas van de iglesia en iglesia, congregándose de un lado a otro. Cuando algo no les gusta en una iglesia, se van a otra, y así van por todas las iglesias, recorriéndolas, ya que ellos piensan que Dios no obliga a nadie y por tanto ellos no pueden ser obligados a sujetarse a ningún pastor, ningún ministerio, ninguna iglesia en especial. Sin embargo, acá nos encontramos con algo totalmente distinto, y es que Dios sí obliga, Dios sí nos obliga. Tenemos una obligación delante de Dios. ¿Cuál es el significado de la palabra obligación? Uno de los significados dice exigencia establecida por la moral, la ley o la autoridad. Y también significa correspondencia o gratitud que una persona debe tener y manifestar a los beneficios recibidos de otra persona. Jesús puso una condición para que podamos ser sus discípulos. Y esta condición es la que experimentó Simón de Cirene. Mateo 16:24, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: Entonces Jesús les dijo a sus seguidores: Si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da y seguirme. Y Mateo 10:38 dice, también en la Nueva Traducción Viviente: Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Jesús nos obliga a aceptar, a llevar la cruz que se nos da, si verdaderamente queremos ser considerados sus discípulos. No podemos alcanzar la condición de discípulo, de ser un aprendiz de su maestro, de ser un seguidor de Jesús, si no aceptamos la cruz que se nos da. Y dice que si nos negamos a tomar esa cruz y a seguirle, no somos dignos de ser sus discípulos.
O sea que para ser sus discípulos estamos obligados a llevar la cruz de Jesús, como fue obligado por los soldados Simón de Cirene a llevar esa cruz del Señor. Ahora, ¿qué representa estar obligado a llevar la cruz de Jesús? Vamos a ver 5 características que representa lo que es llevar la cruz de Jesús, que nos describe qué significa llevar la cruz de Jesús. En primer lugar, Romanos capítulo 6, versículo 7, nos describe lo que representa llevar la cruz de Jesús. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Llevar la cruz de Cristo significa morir al pecado. Significa que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. El cuerpo del pecado ha sido destruido por Cristo en la cruz, para que ya no sirvamos más al pecado, para que no sirvamos más a nuestros deseos pecaminosos, sino para que ahora sirvamos a Dios, le obedezcamos a Él. Simón de Cirene estaba entendiendo allí que debía morir al pecado. ¿Y a qué pecado él estaba muriendo allí? ¿A qué pecado él estaba dejando de lado? Uno de los pecados a los cuales estaba muriendo y que hago referencia en esta oportunidad es al pecado de la religiosidad. Él religiosamente subía año a año a Jerusalén para celebrar la Pascua. Como personas durante Semana Santa visitan iglesias, hacen procesiones, suben a las alturas de las montañas para rendir culto a una virgen, o realizan diferentes tipos de vía crucis o sacrificios que las personas realizan de manera religiosa, creyendo que de esa manera alcanzan el agrado de Dios. Hasta mismos creyentes evangélicos deciden volcarse a las iglesias en esos días para poder calmar sus conciencias y sentirse a cuentas con Dios. Sin embargo, Dios nos manda a morir al pecado de la religiosidad, a morir a todo tipo de religiosidad y a experimentar verdaderamente la vida de Cristo. La vida de Cristo que experimentamos no representa morir al pecado solamente en Semana Santa como algunos hacen, sino tomar cada día la cruz de Cristo, como dicen las Escrituras, significa morir cada día al pecado. Todos los días de nuestra vida debemos estar muertos al pecado de la religiosidad. Y no es que la palabra religión sea algo malo, porque religión significa volver a ligarse. Pero nos tenemos que volver a ligar a Dios, relacionar de la manera correcta y no por medio de buenas obras, porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Debemos relacionarnos con Dios por medio de Jesucristo. En segundo lugar, estar obligados a llevar la cruz de Cristo representa también lo que dice Romanos 8:17,
en la versión Reina Valera 1960. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Estar obligados a llevar la cruz de Cristo representa también padecer juntamente con Él. Simón de Cirene estaba padeciendo juntamente con Jesús, ya que Él llevaba la cruz. Todas las miradas estaban sobre Él. Él recibía los insultos que recibía Jesús, escuchaba esos insultos, las injurias, las burlas, todo lo que Jesús estaba viviendo. Él experimentó lo que es padecer juntamente con Él. Por tanto, si queremos ser herederos de Dios y coherederos con Cristo, ser beneficiarios de las promesas de Dios, recibir como herencia las bendiciones de Dios, debemos estar dispuestos a padecer juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Diferente a lo que hoy vivimos, donde creemos que podemos optar entre sufrir y no sufrir. Sin embargo, esta vida se compone de sufrimientos. O sufrimos, padecemos juntamente con Cristo, o padecemos juntamente por el pecado. En tercer lugar, estar obligados a llevar la cruz de Cristo representa lo que nos describe Hebreos 12:2 en la palabra de Dios para todos. Dice: fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Y después se sentó a la derecha del trono de Dios. Estar obligados a llevar la cruz de Cristo significa aceptar la humillación como si no fuera nada. Aceptar la humillación como si fuera algo normal en nosotros como creyentes. Como si la humillación fuese parte de nuestra vida. Eso es lo que aceptó allí Simón de Cirene. Él aceptó la humillación. Él vivió esa humillación allí, porque él seguramente fue relacionado como un malhechor, fue identificado como un delincuente, como alguien maldito, ya que la Biblia nos dice: maldito todo aquel que es colgado del madero. Entonces la gente debe haber pensado también: este es un delincuente, este es un malhechor, este ha cometido un delito. Entonces ser un religioso ejemplar que religiosamente por costumbre subía año a año a Jerusalén para celebrar la Pascua, pasó a ser humillado como un delincuente, como el peor de los delincuentes. Y en la vida cristiana vivimos ese tipo de humillaciones, con mentiras, con calumnias. Pero Dios nos dice que somos bienaventurados cuando se levantan mentiras, calumnias y todo esto, porque grande es nuestra recompensa en los cielos, porque así también se refirieron a los profetas de Dios, también fueron identificados de esa manera. Por tanto, como tercer punto, estar obligado a llevar la cruz de Cristo significa aceptar la humillación. En cuarto lugar, Hebreos 12:1 nos describe también lo que significa estar obligado a llevar la cruz de Cristo. Y dice en la traducción en lenguaje actual: todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos.
Por eso debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Hay personas que nos miran, que nos observan día a día cómo nosotros caminamos y vivimos la fe. Había personas, multitudes de personas que tenían su mirada puesta en Simón de Cirene. Él nunca había experimentado tantas miradas como ese día de la crucifixión de Jesús. Estar obligado a llevar la cruz de Cristo representa aceptar que las miradas de todos están sobre nosotros. Las miradas de los ángeles de Dios, las miradas de los demonios si hablamos del ámbito espiritual, la mirada de Dios, que es la más importante, y la mirada de las personas. Mateo 26, 69 al 74 en la versión Reina Valera 1960 nos ejemplifica esto con la vida de Pedro y dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. La negación de Pedro: primero lo vio una persona y dijo que lo había visto con Jesús, él lo negó. Después lo vio otra persona, dijo lo mismo, él lo negó. Después un grupo de personas también se acercó y dijo que él era de ellos, porque aún su manera de hablar lo descubría, y él lo volvió a negar. La tercera negación. Pero esto nos indica que todas las miradas de las personas están sobre los seguidores de Jesús. Estar obligados a llevar la cruz de Cristo es aceptar que todas las miradas están sobre nosotros, que pueden venir elogios, pero también pueden venir críticas, calumnias, mentiras. Estamos en observación constantemente, aún por el mundo espiritual. Y cito nuevamente lo que es más importante: estamos siendo observados por Dios. Entonces debemos aceptar esto, porque si tomamos la obligación de llevar la cruz de Cristo. Y en quinto lugar, estar obligados a llevar la cruz de Cristo representa lo siguiente. Efesios 2 del 12 al 14 dice: en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que los separaba. Allí, por medio de ese pasaje, entendemos que sin cruz no hay salvación. Porque dice que estábamos en este mundo sin Dios y sin esperanza. Estar obligados a llevar la cruz de Cristo significa aceptar que sin cruz no hay salvación. Que no hay otra manera de salvarse si no pasamos por la cruz. Que no hay otra manera de recibir perdón de nuestros pecados
limpieza de los mismos si no pasamos por la cruz. Hoy muchos piensan que pueden recibir perdón de sus pecados por los años que llevan de creyentes y que eso les sirve como un respaldo y a la vez como una licencia para pecar sin que Dios considere esto y solamente considere su trayectoria. Sin embargo, la Biblia nos habla y nos dice claramente por boca de Jesús que si persistimos en el pecado, en nuestros pecados vamos a morir. Pero es la cruz el instrumento de salvación de Dios. Debemos aceptar que sin cruz no hay salvación. Y esto es lo que te invito en este día, en este momento, a aceptar. A ti que no eres salvo, que no habías escuchado este mensaje nunca, te invito a aceptar la cruz de Jesús. Te invito a que en este momento reconozcas que sin cruz no hay salvación de la siguiente manera. Señor Jesús, en este momento vengo a ti, Señor, y me veo obligado a llevar tu cruz, Señor, para alcanzar salvación. Por eso, Señor, te pido perdón de todos mis pecados. Me arrepiento, Señor, y te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador personal. Reconozco que sin tu sacrificio en la cruz no hay esperanza, no hay salvación de mi alma. Por eso, Señor, acepto la cruz como la llevó Simón de Cirene. Y de este momento, Señor, tomo la cruz como una obligación de llevarla hasta el último día de mi vida. Te agradezco, Señor, por la salvación y la vida eterna que tú me das. Amén. Si tú has hecho esta oración, Jesucristo ha perdonado tus pecados. Eres salvo porque has aceptado la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero también ahora tienes la obligación de llevar la cruz de Cristo como la llevó Simón de Cirene. Si tú llevas esa cruz hasta el último momento de tu vida, podrás encontrarte con Dios en el cielo y no irás al infierno. Si tú y yo llevamos la cruz de Cristo hasta el último día de nuestra vida o hasta que Cristo regrese, vamos a entrar en las moradas celestiales para siempre. Y el infierno quedará a un lado, no será nuestro destino, será el destino de aquellos que no estuvieron dispuestos a cargar con esa cruz. Y debemos llevar esa cruz también como gratitud, en forma de gratitud por lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Habíamos leído que obligación significa correspondencia o gratitud que una persona debe tener y manifestar a los beneficios recibidos de otra persona. Hemos recibido todos los beneficios por parte de Cristo. El beneficio más grande es que Él nos libra de la condenación eterna. Y ahora, como un último punto, como un agregado para finalizar, el punto número 6, estar obligado a llevar la cruz de Cristo, representa lo que dice Gálatas 6:2, que dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así
la ley de Cristo. Y Romanos 12:15 en la versión Reina Valera 1960 dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Llevar la cruz de Cristo es también compartir cargas como hermanos en Cristo, compartir nuestras necesidades, compartir nuestras alegrías, pero también compartir nuestras tristezas. Ese es nuestro deber. Y al finalizar la carrera, esta carrera de la fe, este camino llevando la cruz de Cristo, se nos dice lo siguiente: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Es una obligación, es un deber llevar la cruz de Cristo hasta el final, si verdaderamente somos sus discípulos. Dios sí nos obliga a llevar la cruz de Cristo si queremos ser sus discípulos. No somos independientes, no somos autónomos, sino que dependemos de Jesús, dependemos de Él. Y también como creyentes dependemos de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Que así sea en estas Pascuas, que entendamos esta verdad, que Dios sí nos obliga a llevar la cruz de Cristo. Les habló el pastor Hugo Ramini, su servidor, y estoy muy contento. Ha sido un placer haber podido compartir esta reflexión de la palabra de Dios con todos ustedes. Muy felices Pascuas y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Que el Señor los bendiga.